Yo siempre he sido muy torpe y me caía, me tropezaba, pero no sabía el porqué. Hasta que una médica decidió hacerme una prueba genética de esta enfermedad y di positivo. Y cuando llegué a mi casa, sin hablar con mis padres, lo busqué, que es la ataxia de Friedreich. Y lo primero que hace, ¡pum!, están condenados a ir en silla de ruedas. Eso fue lo primero que vi. Yo quiero la cura, es lo que más quiero en la vida. Y ya no por mí, sino por mi hermana también. Imagínate lo que podría hacer mi hermana, que aún no tiene que estar en silla de ruedas, si se llega a curar. Podría ser maravilloso. Bienvenidos a un episodio más de Entrena la Vida. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos a un invitado muy especial que nos honra que esté aquí con nosotros porque tuvo la iniciativa de querer participar para contarnos su historia. Sí, yo tuve la suerte de conocer a Sergio hace aproximadamente un año. Coincidimos en un gimnasio en el que yo estuve trabajando y hicimos una buena amistad, una buena relación. Hemos estado en contacto todo este tiempo y hace unas semanas nace su idea. Me escribe y me dice, Alex, ¿qué te pareciera si vamos al podcast o hacemos un episodio del podcast para darle un poco más de visualización a una situación con la que él convive día a día, que es una enfermedad poco común, la ataxia de Friedreich, con la cual él ha aprendido a convivir, con la cual ha tenido que modificar su vida, pero su historia es una historia de superación, de resiliencia, y hoy está aquí con nosotros para contarnos sobre él. Así que bienvenido, Sergio. Requena, ¡Wow! ¡Qué presentación! la que te mereces. ¿Cómo va a ser? De hecho, bienvenido. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros para darle visibilidad a la enfermedad y para también hacerle ver a la gente que tener una enfermedad no te identifica con la enfermedad, sino que una persona que tiene una enfermedad no es un enfermo, sino que es una persona que tiene una enfermedad, pero una persona normal. Por supuesto. Totalmente. De hecho, yo quiero empezar este episodio que no... Ahora vamos a hablar de la enfermedad, pero queremos saber quién es Sergio Requena, porque tú has estudiado, ¿qué has estudiado? ¿A qué te dedicas hoy en día? Cuéntanos un poquito de ti, Sergio. Pues yo tengo 22 años actualmente y tengo la suerte de trabajar en el sector audiovisual. Qué bueno. ¿A qué te dedicas? O sea, ¿qué haces? ¿Qué estudiaste? Yo estudié un grado de sonido para espectáculos y ahora trabajo en la televisión de técnico. Sergio, ¿cómo decidiste estudiar la carrera o el técnico superior que hiciste? Pues yo, antes de quedarme en silla, yo estaba en segundo de bachiller y ya sabía que me iba a quedar en silla de ruedas. Entonces yo tenía que pensar algo en lo que estudiar que pudiera estar sentado. Yo quería estudiar veterinaria, algo del fútbol, algo de la música, no sabía lo que estudiar. Pero claro, al saber que iba a estar sentado, tenía que ver que podría trabajar sentado y luego descarté las carreras, porque yo no me podía permitir estar 4 años estudiando una carrera para que luego o no encontrase trabajo o mis síntomas avanzaran tan rápido que no pudiese trabajar. Y lo que me han dicho siempre es intenta cotizar lo máximo posible para que cuando tengas que dejar de trabajar puedas tener una vida digna o lo más digna posible. Entonces, relacionado con la música, pensé a ver qué grado podría estudiar y acabé metiéndome en ese. Y me parece un ejemplo excelente para cualquier persona que no solo sufre de Friedreich, sino que cualquier enfermedad que le imposibilite ciertas acciones, te tome como ejemplo de que literalmente en la vida uno puede, ante las adversidades, decidir rendirse o buscar la forma de tirar para adelante. Y tú lo hiciste. Tú dijiste, vale, estas son mis opciones, pues yo me voy por acá y te felicito por eso. Para los espectadores que seguramente desconozcan acerca de la enfermedad, danos un pequeño resumen de qué es la ataxia de Friedreich. La ataxia de Friedreich es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso que es hereditaria y genética y es rara porque la tenemos poca gente. Entonces produce unos síntomas como puede ser cardiopatías, descoordinación motora, escoliosis,
fatiga, problemas para hablar o tragar, te puede producir problemas de visión, de audición, pues de todo en general, de todo el sistema nervioso, pues puede afectar a lo que sea y en cada persona puede afectar de diferente manera. Sergio, ¿cuáles son los síntomas más graves que padece alguien de esta enfermedad? Pues los síntomas más graves pueden ser la marcha, Okay. porque la pierdes por completo, tienes problemas para hablar o tragar, tienes enfermedades del corazón que son mortales, porque puedes tener arritmias y muy graves. Y luego tienes una pérdida de sensibilidad. Por ejemplo, yo ahora estoy perdiendo sensibilidad sobre todo en este pie. Lo cual se escucha como algo muy sencillo, pero un ejemplo que nos daban en la facultad para entender lo grave que es perder sensibilidad es que imagínense que algo se esté quemando al lado de tu pie y tú no te enteres hasta que ya te quemaste tú de por sí. O sea, cuando tú pierdes la sensibilidad, y de por sí algo que también se pierde en Friedrich es la propiocepción, que es como la capacidad de tú entender dónde está tu cuerpo en el espacio. Entonces podría estar o mojándose el pie o podría estar quemándose, hablando ahora de que él ha perdido sensibilidad en el pie y tú no te enteras para nada. Entonces, una reacción tan sencilla en el día a día como tú tocar algo que está caliente y retirar el dedo rápidamente, en las personas que pierden sensibilidad podrían llegar a sufrir quemaduras muy graves sin llegar a enterarse. Y Sergio, ¿recuerdas cuando empezó a tu cuerpo a cambiar? Empezaste a notar esos cambios que estás mencionando. ¿Cómo fue? ¿Qué empezaste a sentir? ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas, por así decirlo? Yo siempre he sido muy torpe. He tenido mucha descoordinación a la hora de andar, a la hora de correr, y me caía, me tropezaba, en los marcos de la puerta chocaban con el hombro en lo que es el marco, pero no sabía el por qué. Yo decía, pues soy torpe y ya está, pero resulta que no. ¿Y qué fue lo primero que perdiste que antes hacías automáticamente en tu día a día a raíz de los síntomas de la enfermedad? Pues yo lo primero que perdí fue jugar a fútbol, que es lo que más me ha afectado a mí porque me encantaba y a raíz de no tener esa coordinación no podía jugar bien. Se te fue dificultando. Claro. ¿Y a qué edad empezaste a ver esos síntomas? Pues yo de siempre, como te he dicho, he sido más torpe, un poco más torpe cada vez más. Okay. Y fue a los 15 años cuando ya me dijeron, esto no es normal. ¿Y los médicos les dijeron algo, te dijeron algo a ti, a tus padres? ¿Cómo fue ese proceso? Pues los médicos, a ver, yo me desmayé jugando al fútbol. Y en principio me dijeron que había sido un golpe de calor. Pero me empezaron a hacer pruebas y mis padres dijeron que no era normal que yo tropezara tanto, que algo fallaba. Y los médicos no sabían por qué. Y me derivaban de unos médicos a otros, de unos médicos a otros, hasta que una médica decidió hacerme una prueba genética de esta enfermedad y di positivo. Vale, o sea que fue un proceso largo el diagnóstico. ¿Cuántos años aproximadamente hubo entre visitar distintos médicos, pensar que eran cosas que eran parte de, como tú mismo dices, haber sido torpe, o sea, que no se preocupaban o no decían, puede que haya algo más"? Años no lo sé cierto, la verdad, pero bastante tiempo, porque yo le decía ya a mis padres, mira, si soy torpe, pero no quiero ir más a pruebas médicas. Claro. Y eso, los médicos no sabían y hasta me tuve que operar de las rodillas porque yo las tenía como en forma de X y me operaron para ponerlas rectas, para ver si eso hacía que ya pudiese andar mejor. Pero vieron que no, que seguía todo igual. De por sí, esto es una característica que se ve en los distintos pacientes, que si es una progresión lenta, que los síntomas van apareciendo poco a poco, pues como que se hace más difícil sospecharla. De por sí me gustaría añadir que yo recuerdo en la Facultad de Medicina cuando nos hablaron de las enfermedades genéticas, cuando nos hablaron de la ataxia Friedrich, fue una de las que incluso el profesor hizo un comentario como quizás nunca lleguen a ver a alguien con esta enfermedad. Así de
pequeña es la probabilidad que ocurra. Pero ahora en tu caso, claro, ha dado, digamos, la problemática de que se sospechó muy tarde, gracias a Dios llegaste a esta doctora que te hace la prueba genética, y me gustaría como llegar al punto donde una vez que dan con el diagnóstico, ¿recuerdas cómo fue el proceso de que te informaran? O sea, ¿le dijeron primero a tus padres o te dijeron directamente a ti? ¿Recuerdas ese momento? Pues mira, una de las cosas que hacen los médicos es que los médicos no te dicen a ti directamente, tienes esto. Se lo dicen a tus padres y que ellos sean los encargados de decirte la noticia. Pero claro, es muy difícil porque ¿cómo le dices tú a un hijo que tiene una enfermedad que le va a ir degenerando, que no tiene cura, que va a acabar en silla de ruedas y que va a ir cada vez a peor? Claro, totalmente entendible. Esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo te tomaste el hecho de, no es lo mismo que te digan una enfermedad que tiene una cura? Evidentemente, una enfermedad como el cáncer es muy dura, pero tienes una cura o una posible cura. ¿Cómo te tomaste saber que tienes una enfermedad muy poco común, como dice Alex, y que no tenía cura? Claro, mis padres, al saberlo, no me lo querían decir porque yo no tenía síntomas tan avanzados. Okay. Entonces no me lo querían decir, no me lo querían decir. Y una vez en un médico, dijo el médico, ¿y qué es lo que le pasa? Y mi madre dijo, pues míralo en su historia. Y dice, no, es que no nos va el ordenador. Dice, pues tiene ataxia de Friedrich. Y yo no sabía lo que era, no tenía ni idea. Y cuando llegué a mi casa, sin hablar con mis padres, lo busqué. ¿Qué es la ataxia de Friedrich? Y lo primero que hace, ¡pum!, están condenados a ir en silla de ruedas. Wow. Eso fue lo primero que vi. Claro, me imagino que es un momento que nunca vas a olvidar porque es una noticia impactante. De por sí entiendo que quizás en la consulta tú te hiciste como el que no escuchó nada o no entendiste para luego investigar. Claro. Y no sé si quisieras hablar un poco de cómo es esa conversación que tienes luego con tus padres acerca de la enfermedad, o no tuviste directamente la conversación. Yo no tuve conversación. Yo lo busqué, me acuerdo, lo busqué, lloré para mí y dije, para adelante. Claro, es que dijiste, es mejor ir viendo qué es lo que va pasando y listo. Lo que pasa es que en internet se consiguen muchas cosas que pueden ser verdad, no pueden ser verdad o pueden ser muy crudas. Ahora, conversando previo a comenzar el podcast, nos has comentado que tienes hermanos, que tienes una hermana. Tengo una hermana pequeña de 15 años. Sí, y ha habido, digamos, la mala coincidencia de que ella también ha expresado la enfermedad, ¿no? La ha expresado, la tiene y gracias a mis padres, porque al diagnosticarme a mí, ella tenía 5 años. Y como sabían que era genética, mis padres querían hacerle las pruebas. Pero los médicos decían que no, porque como ella no tenía síntomas, tenían que esperar mis padres a que tuviera 18 años para poder hacerle las pruebas. Ya. Porque lo tenía que decidir ella, no los padres. Ok. Y al final, después de mucho tiempo, consiguieron que le hicieran las pruebas y también dio positivo. Vale, que digamos que gracias a tu diagnóstico se crea la sospecha, porque claro, las enfermedades genéticas ya entran en una cuestión de probabilidad, pero por lo general, si hay un hijo que la sufre, hay una probabilidad aumentada de que otro pueda sufrirla o tenerla en sus genes de forma pasiva, por decirlo de una forma. Entonces, gracias al menos a tu proceso, se pudo sospechar de ella y saber con tiempo. ¿Y ella ahora tiene síntomas o es? Ella le están controlando el tema del corazón, la vista, el oído, o sea, le están haciendo un seguimiento. Pero si no fuera diagnosticada, no le podrían hacer el seguimiento. Y bueno, que por lo que venimos hablando, sí es cierto que se comporta distinto en cada persona, Impresionante. pero el saberlo con tiempo influye bastante. Impresionante. ¿Qué podrías decir de esto, Sergio? El que ella se le haya diagnosticado con más tiempo, ¿qué ventajas puede llegar a tener para que personas lo entiendan? Pues le pueden hacer más seguimiento, puede tomar algunas pastillas. Yo tomo muchas pastillas, pero todas son vitaminas para retrasar lo más posible los síntomas. Y yo tomo pastillas, por ejemplo, para el corazón, porque nosotros tenemos una hipertrofia en el ventrículo izquierdo.
Entonces eso hace que lo calme un poquito. Y ella lo puede estar tomando gracias a que le han diagnosticado. Si no, no estaría tomando nada todavía y sería más grave cuando se lo diagnosticaran. Así es. Y ahora, Sergio, que estamos hablando un poco en el núcleo familiar, sabemos que esto es una batalla, evidentemente la estás viviendo tú en primera persona, pero también es una batalla familiar de las personas que evidentemente lo viven contigo. ¿Te gustaría decirles algo a tus familiares mediante este podcast? Pues es una pregunta muy buena porque no suelo tener conversaciones con ellos. Y siempre tenemos buena cara cuando nos vemos o cuando hablamos y tal, pero yo sé que ellos sufren por dentro cuando nos vamos o cuando ellos sufren más que yo incluso, porque yo digo, bueno, esto me ha pasado y es lo que hay y tengo que tirar para adelante, pero ellos se pueden sentir un poco culpables. De hecho, se sienten un poco culpables, aunque no tengan culpa porque no lo sabían, pero ellos se sienten un poco culpables. Entonces yo les diría que se relajen, que es lo que hay que tirar para adelante y que con nuestra mejor actitud. ¿Sabes qué yo les diría? Que tienen un hijo súper luchador que quiere vivir y que eso no lo tienen todos. Porque yo lo estaba conversando ayer con Alex y yo decía, normalmente la gente que tiene una enfermedad lo que hacen es ni estudian ni trabajan, dicen, bueno, pero ya que ya me quedo allí y menos si tienen cura y tú estás aquí viviendo la vida y echando para adelante. Yo diría que al contrario, no se deberían sentir culpables, se deberían sentir orgullosos del hijo que tienen. Muchas gracias. Eso es lo que yo les diría. Sí, yo creo que, y esta fue la frase que le dije a Vero, todo el mundo como que a lo largo de la vida hay unos golpes más fuertes que otros, pero te define mucho cómo recibes esos golpes y cómo te levantas de ellos. Entonces, justamente mi siguiente pregunta era, yo desde que te conocí, tú has tenido siempre una actitud de tirar para adelante, porque justamente nos conocimos en un ambiente de entrenamiento, en un gimnasio, donde ya hablaremos un poco más adelante de por qué el ejercicio es importante para ti, pero tu actitud era desde el principio, yo voy a tirar para adelante, vengo a entrenar, vengo a tratar de mejorar los síntomas de mi enfermedad. ¿En qué punto, y no sé si fue inmediato, una vez que tienes conciencia de tu enfermedad, que haces esta investigación y sabes lo que tienes, en qué punto decidiste como que, mira, a mí no me va a definir esta enfermedad? Yo quizás voy a tratar de superarla o incluso lo que estás haciendo ahora, que con las redes sociales veo que estás tratando de dar mucha expresión a la enfermedad, estás tratando de llamar mucho la atención, como que hacer que se dé más a conocer para que haya más importancia o más atención sobre ella. ¿En qué punto tú decides, mira, yo lo que voy a tratar es de ganarle a la enfermedad? Pues yo al día siguiente de enterarme lo que tenía, ya dije, hay que tirar para adelante. Pero claro, en 2020 yo me quedé en silla de ruedas y entonces me entró un poco el bajón. Entonces decidí ir dejando cosas, por ejemplo, dejar de hacer ejercicio, los estudios me costaban más, me costaba salir a la calle y ya en 2022 dije, esto no puede seguir así, tengo que coger las riendas de mi vida y tengo que tirar para adelante. Y así estamos. Yo creo que es totalmente normal porque todo proceso de recibir una mala noticia, quizás en tu caso no se hizo totalmente tangible hasta que tuviste este cambio fuerte que fue quedar en silla de ruedas. Porque puede ser que te dan el diagnóstico, o sea, yo tratando de colocarme un poco en tus pies por muy difícil que es, y tú dijiste, vale, esto es lo que me va a pasar, pero hasta que no empieza a ocurrir como que no sientes el primer golpe. Y yo creo que cualquier persona, y justamente habla de cómo recibe uno de esos golpes, que recibe estas situaciones tan fuertes en la vida, siempre se necesita como un tiempo de entenderlo, de dejarlo pasar, como de tragar. Y para ti fueron esos 2 años en los que llegó el punto de dijiste, mira, ya esto es así, tengo que tirar para adelante, ¿no? Y ahí es donde prácticamente nos conocemos nosotros un año después, pero nosotros nos conocimos a principios de 2024. Sí, por ahí. Vale. Sí, es como las fases de adaptarte. Y mi segunda pregunta viene a eso. ¿Cómo queremos, o sea, quiero poner en contexto al público, cómo es el día a día de las personas que padecen de la ataxia? ¿Qué son los retos que tú manejas día a día? ¿Qué es lo más difícil para ti?
te pongo en contexto, por ejemplo, algo que para mí puede ser fácil, para ti que no es. Pues mira, el día a día comienza al levantarte de la cama. Tú, por ejemplo, puedes levantarte sin problema, vas a hacer algo y lo haces y ya está. Yo, que si quiero ir a cambiar la tele, pues tengo que ir hasta allí, coger el mando, volver y cambiar la tele. Y pues el vestirme me tienen que ayudar también. El ir al baño también me tienen que ayudar. El salir a la calle. Bueno, yo tengo autonomía suficiente con la silla y salgo. Pero ya dependo también de si va a funcionar el transporte público. Si no, porque muchas veces yo tengo que salir en media hora, una hora antes de casa para llegar a mi destino a tiempo. Entonces, eso son cosas que no piensas hasta que te toca. Claro, estas son cosas del día a día que quizás muchas personas dan por sentado y yo que te veo en redes sociales, veo incluso que muchas veces tienes que colocar quejas porque cosas tan sencillas como que el autobús que estás esperando, la rampa para poder subirte está mala y ya eso hace que tu día se atrase todo o que se complique aún más para que las personas como que se sientan un poco más en situación. Así como este ejemplo, ¿qué otras dos cositas, serán muchas más, puedes mencionar que todo el mundo da por sentado o lo ve muy sencillo, pero para ti puede cambiarte un día y hacerlo súper difícil? Pues sí, muchas veces la rampa del autobús va mal, estoy una hora esperando en la parada, llega el autobús y no le funciona. Y me dice, espérate al siguiente. Claro, yo no tengo prisa. Claro. Y luego otra cosa, pues puede ser los viajes. Tú coges los viajes y ya está, y te vas. Yo tengo que cuadricular todo de el hotel es accesible, cómo me voy a mover por allí, lo que vaya a hacer es accesible, todo eso. Claro, que todos los lugares que piensas visitar tengan la adaptación para quizás tú poder entrar con la silla. Claro. Ahora, me nace otra pregunta justamente porque ya hablando de los demás pacientes que tienen Friedrich, yo veo tu silla y por lo menos tu silla sé que tendrá un costo, tanto comprarla como el mantenimiento. ¿Esto es algo que también, digamos, la sanidad pública te ayuda o es algo que depende totalmente de cada persona? Pues mira, es que las ayudas son un poco controversiales. Porque, por ejemplo, esta silla mía no la cubre, pero una silla eléctrica que va con el puño sí la cubre. Cubre, no sé, son 3.000 o 4.000 euros. Pero este tipo de sillas no las cubre. Y, por ejemplo, el fisio tampoco lo cubre. Te dan una ayuda, te dicen gástala donde quieras. Pero si quieres ir a un fisio de la Comunidad de Madrid, no lo cubre. Porque me han dicho, por ejemplo, como tú no vas a volver a andar, no vamos a notar una mejoría. Entonces, no te lo cubre la Seguridad Social. Si tú te caes y te haces un esguince, te mandan fisio. Si tienes algo crónico, no te cubre. Lo cual es bastante injusto y da a entender que se necesitan ciertos cambios en lo que son estos criterios, ¿no? Claro. Vale, Sergio, ¿cómo afrontas a nivel emocional los miedos? ¿Sientes miedo de saber que esta enfermedad va a seguir progresando en tu cuerpo? ¿Cómo llevas eso? Saber que vas a seguir progresando y no mejorando. ¿Cómo anímicamente llevas eso? Pues miedo existe todos los días, la verdad, porque no sabes si te vas a levantar y te vas a caer y te vas a hacer algo. Entonces, aprendes a vivir con el miedo. El miedo va a estar ahí siempre, el miedo no se va a mover, pero tú tienes que aprender a vivir con ese miedo. Por ejemplo, imagínate que estás en una torre muy alta y te dicen cruza a la siguiente torre muy alta sobre una plataforma de madera. Dices, pues no, tengo miedo. Pero ahora te dicen que tienes un familiar en la otra torre y que si no vas, se cae. Pues tú vas sin pensarlo. Y no es que el miedo desaparezca,
Es que aprendes a vivir con ese miedo. ¿Y sientes tu miedo es más grande que tu esperanza de que haya una cura? Pues depende, porque la esperanza siempre está ahí, pero si no hay investigación, es imposible que haya una cura. Y el miedo es que está siempre, pero yo creo que la esperanza gana al miedo. Ya que hemos hablado de los síntomas de la enfermedad y que es progresiva, de que en cada persona se expresa de una forma distinta y avanza a una velocidad distinta, ¿qué esperanza hay de un tratamiento que pueda parecer así sea experimental? ¿O hay alguno que ya exista? ¿Qué has investigado? ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues mira, ahora mismo hay uno que ya se está vendiendo en la mayor parte de países, pero en España todavía no se financia. Y es el medicamento Skyclarys, que es del laboratorio Biogen. Y este medicamento no es curativo, porque no cura, pero ralentiza los síntomas y hace que algunos síntomas puedan llegar a mejorar un poco. Y todavía se aprobó hace más de un año y todavía está en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para ponerle un precio, porque dicen que es muy caro y no llegan a un acuerdo. Y como en algunas comunidades autónomas, somos demasiados, las comunidades dicen no podemos afrontar este gasto y hay que esperar un acuerdo. Pero otras comunidades dicen os lo financiamos hasta que el Ministerio de Sanidad y el laboratorio lleguen a un acuerdo. Vale, entonces según lo que dices, en algunas comunidades de España Sí. ya se está dando el tratamiento, solo que la comunidad autónoma lo financia mientras hay este acuerdo. No sé si manejas los números, pero cuando hablas de que en otras donde son muchos los pacientes, me gustaría preguntarte por dos cifras. ¿De cuánto estamos hablando que dices que es un medicamento caro, digamos anualmente, para cada paciente? Y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad grande, ¿sabes cuántas personas sufren de Friedreich? Pues por lo que me han dicho, no lo sé muy bien, pero por lo que me han dicho, el medicamento cuesta unos 300.000 euros al año por paciente. Y en la comunidad autónoma no lo sé, pero en el Hospital La Paz, que es de donde estoy yo, hay unos 50. Y ya que es complicado si dependes evidentemente, de la comunidad, por así decirlo, como paciente puedes retrasar la enfermedad en sí. ¿Qué puedes hacer tú para retrasar la progresión de los síntomas? Exactamente. Pues lo único que puedes hacer es mucha fisioterapia, Ok. mucho ejercicio, mucho estarte en movimiento y mucha logopedia. Pero claro, lo mismo, te lo tienes que financiar tú. Logopedia. Logopedia. ¿Qué es eso, Sergio? Para vocalizar mejor, para hablar, Ok. porque hay problemas para hablar y tragar. Perfecto. Vale. ¿Y tú eso lo haces diariamente o sea, semanalmente en tu día a día? Lo hago sin ayuda de ningún especialista, pero lo hago por mi cuenta. Perfecto. Vale, Sergio, ¿qué mensaje te gustaría dejar a este grupo de personas que deben tomar la decisión sobre el medicamento? Ese grupo que está entre el laboratorio y el Estado para que se concienticen más con los pacientes. Pues que se pongan las pilas, que nos lo den ya, que nos están negando la vida. ¿Qué le puedes decir tú a las personas que no alzan la voz por tu enfermedad? Es normal que la gente no entienda lo que es una enfermedad porque no se han encontrado nadie con esa enfermedad. Correcto. Pero yo creo que es algo que se debería enseñar en los colegios, de la empatía que hay que tener con las personas. Porque ya no digo empatía de, ay pobrecito, que tiene una enfermedad, ¿qué tal? La empatía viene desde recoger las cacas de un perro porque puede venir alguien en silla y se lleva la caca de tu perro. La empatía de si hay unas escaleras y un ascensor, si puedes, usa las escaleras y deja el ascensor para quien lo necesite. Yo vi hace poco el que reposteaste de la resistencia, que fue una chica que tenía también esta patología y ella
no tiene filtro. Ella decía, estoy hasta el coño, decía algo así, ¿no? Porque es la realidad. O sea, ella debe estar cansada, ella quiere una solución y supongo que tú también la quieres. Y yo creo que Nala dijo, yo quiero también alzar la voz por Sergio. Y es la realidad. Yo siento que si todos fuésemos un poco más empáticos, que es lo que tú dices, un poco más humanos, fuésemos una sociedad mucho mejor. Sí, yo creo que se da el problema de que, como dice Sergio, como son enfermedades poco comunes, y ya hablando del grupo de las enfermedades genéticas, es como que hasta que no te toca vivirla o alguien cercano, Exacto. no lo sientes como algo real o algo tangible. Entonces yo creo que la forma más sencilla para todos los que nos escuchan de sentirse, aunque sea un segundo, en los pies de alguien que tiene una enfermedad de estas, es como escuchar qué difícil se hace cierta actividad en tu día a día, que tú lo tomas como por sentado, lo fácil que es. Justamente, imagínense querer ir a un restaurante o a un cine y que no esté habituado la entrada para alguien que va en silla, por ejemplo. O justamente le toqué el tema de la silla porque al menos la silla que tiene Sergio aquí, que ya nos explicó que no entra dentro de las ayudas, es una silla que capaz te facilita bastante la vida porque hace ciertas curvas, ciertos grados para girar, tiene cierta velocidad. Pero si te financian una que es mucho más rudimentaria, aunque sí te ayuda, capaz no te facilita tanto tu día a día. Entonces, yo creo que eso es una de las formas de como empatizar más y también simplemente compartiendo este podcast. Sergio, ¿qué sueños siguen intactos a pesar de todo? ¿Qué quieres lograr a futuro? Pues yo como siempre, yo quiero la cura. Es lo que más quiero en la vida. Y ya no por mí, sino por mi hermana también. Porque tú imagínate lo que podría hacer mi hermana, que aún no tiene que estar en silla de ruedas, si se llega a curar. Podría ser maravilloso. Por supuesto. Yo creo que estás peleando una batalla y todo esto que estás haciendo, incluso venir al podcast, más allá de por tu hermana también, es por todo el que vaya a sufrir de la enfermedad y que venga detrás de ustedes. Ujú. Correcto. Y si pudieses decirle algo a el Sergio, al tú de hace 10 años que no sabía lo que se le venía, ya con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías? Pues que disfrute mucho el momento, que juegue mucho al fútbol, que haga lo que él quería hacer siempre, que fuera feliz, que pensara en el hoy, que luego mañana ya veremos. Yo creo que la vida, el mensaje que acabas de decir, hay que disfrutarla, hay que vivirla al máximo. Uno nunca sabe cuándo se le va a terminar, cuándo se le va a dificultar. La vida es difícil, como yo digo, pero es sabrosa. Hay que vivirla, hay que aceptarla como Dios te la mandó, como te la dieron. Y tú eres un luchador. Tú la estás viviendo y estás demostrándole al mundo que es difícil, pero tienes que vivirla. Yo te admiro, te admiramos, de corazón te lo decimos, porque eres un valiente, eres una persona que a pesar de las dificultades estás viviéndola al máximo y estás demostrándole que hay personas que se quejan por nada y tú estás en busca de algo que esperamos de corazón, la vida te lo dé, la cura. Y cuando sea así nos vas a decir, mira chicos, aquí la tengo. Y te deseamos muchos años de vida, de salud y esperemos que así sea. Y luego, chicos, quiero aprovechar para enseñaros unas pegatinas que he hecho con ayuda de mi hermana para visibilizar la ataxia y que os las entrego. A ver qué dice. Luego, Manu, las pones aquí. La vida te pone obstáculos, ataxia de Friedrich. Tú pones los límites. Qué hermoso. ¿Cómo se llama tu hermana? Lucía. Lucía. Pues Lucía, Sergio, les quedaron hermosas. Muchas gracias. Un beso aquí, Lucía, también te mandamos. Y buscaremos un buen lugar para colocarla, porque creo que el mismo diseño puede hacer que cause la curiosidad en las personas de investigar. Sergio, escuchar sobre tu historia y tu enfermedad no solo nos enseña sobre algo que quizás pocos conocen, que es la ataxia de Friedrich, sino sobre la vida misma y de que uno siempre decide si quieres superar o no los obstáculos que se te van presentando. Quiero darte las gracias por venir, por contarnos tu historia, por demostrarnos de que a pesar de que el cuerpo falle,
la capacidad y la perseverancia de uno es lo que domina. Y quisiera darte la palabra al final para que digas un mensaje que quieras a todo el mundo en general. Bueno, yo quiero dar las gracias por invitarme al podcast, por dar visibilidad a la enfermedad, que es lo que yo quiero, y que siempre voy a seguir dando guerra, pase lo que pase, que yo no me voy a rendir y que aquí vamos a estar para lo que sea. Y recordad, chicos, que nunca es tarde para entrenar la vida. ¡Wow! Muy bien. Chao, chicos. Gracias, Sergio.